Hola amigos, hoy volvemos con un nuevo vídeo sobre curiosidades y en esta ocasión vamos a hablar de una de las franquicias que más valoro, más amo y más horas le he dedicado en toda mi vida como jugador. Así pues, en esta ocasión le toca Gears of War, el juego de acción en tercera persona y uno de los buques insignia de Xbox. Así pues, vamos con las 10 cosas que quizás no sabes de esta grandísima franquicia. Gears of War iba a ser únicamente una experiencia multijugador. Cuando todos los conceptos se comenzaron a gestar para producir un nuevo shooter en tercera persona, desde la creación de un nuevo motor, los diseños utilizados en su demostración, el concepto bélico entre humanos y criaturas, Epic Games solamente tenía planeado para Gears of War que fuera una serie totalmente enfocada al multijugador, pues su presupuesto inicial era bastante limitado. Al final, Microsoft abrió la cartera y el proyecto pudo ser algo bastante más importante, y con ello nació la historia de Gears y el equipo pudo desarrollar y expandir mucho más su universo. De no haber sucedido esto, nos hubiera llegado un título mucho más descafeinado. Y si bien anteriormente esto ya sucedió con el Unreal 3, sin duda nos hubiéramos perdido auténticas campañas llenas de acción y epicidad. Cliffy, director de Gears of War, dudó bastante de su propia idea. Presentar una franquicia completamente nueva ante una empresa como Microsoft debe ser algo sumamente complicado. En una entrevista, Cliff Bleszinski reveló que los momentos antes de hacer su presentación fueron un verdadero infierno para él, pues él creía que todo el proyecto sería rechazado de manera inmediata. Al final, los ejecutivos de la compañía aprobaron la idea y nació Gears of War, y no solo pudo llevarse a término, sino que acabaría por convertirse en una de las franquicias más importantes de Xbox y en uno de los buques insignia de la compañía. ¿Os imagináis qué hubiera pasado de ser el proyecto rechazado? Cabe recordar la gran influencia que supuso Gears of War para la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Sin él, otras grandes sagas de renombre jamás hubieran existido tal y como las conocemos. Anya sufrió muchos cambios entre entregas porque es el reflejo del desamor de Cliffy. Cliffy Bleszinski es todo un sentimental y cada vez que tenía la oportunidad expresaba su estado amoroso en un Gears of War. Anya, personaje que vimos cómo fue desarrollándose a lo largo de la trilogía original, está inspirada en otra chica que le rompió el corazón al famoso diseñador de videojuegos. De acuerdo con él, originalmente Anya contaba con pechos gigantescos y con bastantes estereotipos, pero finalmente fueron reducidos para hacerla mucho más creíble y similar a su exnovia. La participación de People Can Fly. Todos sabemos perfectamente que Gears of War Judgment fue un título que muchos fans consideraron menor, aun cuando incluyó bastantes novedades y uno de los modos de juego mejor considerados de la saga, como era el modo invasión, el cual solo se incluyó en esta entrega. Dicho esto, detrás de dicho título se encontraba el estudio People Can Fly, estudio que ya tenía bastante experiencia con la franquicia. En caso de que no lo sepáis, ellos fueron los encargados de diseñar el multiplayer de Gears of War 2, que fue considerado por muchos uno de los mejores, aunque personalmente nunca pude disfrutarlo a causa de la multitud de fallos que presentaba, así como un código en línea deficiente. Continuando con la participación de People Can Fly, fueron los encargados de crear todo el contenido descargable que vimos en Gears of War 3, así que fue normal que Microsoft se mostrara confiada con ellos, y ese fue el motivo por el que les encargaron este spin-off. La trágica escena de María. Una de las escenas más dramáticas de todo Gears of War y que por supuesto más dieron de qué hablar en su momento fue cuando Dom encuentra a su esposa, María, en un estado completamente deplorable, al punto de que él se encarga de sacarla de su miseria al acabar con su vida. Dicho momento tomó inspiración del caso de Terry Schiavo, mujer en estado vegetativo que murió luego de que su esposo consiguiera que ella fuera desconectada para que su vida dejara de ser alargada artificialmente. Todo esto tenía un trasfondo y una protesta silenciosa, y es que Cliffy estaba de acuerdo y quería expresar su apoyo al derecho de morir dignamente.
imitando a Guantánamo. A lo largo de la fantástica campaña de Gears of War 2 se tocan temas de guerra un tanto delicados que sí llegaron a impactarnos en su momento. Uno de ellos es la técnica de tortura que los Locust utilizaban para sacar información de sus prisioneros. Según dijeron los desarrolladores de Epic Games, dichas secuencias fueron inspiradas por las historias que se han contado sobre Guantánamo, campo de prisioneros terrorista que Estados Unidos tiene en Cuba. Los métodos utilizados incluyeron la permanencia prolongada en posición incómoda, el uso de capuchas, el sometimiento a ruido ensordecedor, la privacidad del sueño hasta el punto de provocar alucinaciones, la privación de alimentos y bebidas, así como el submarino, los golpes contra un muro, la desnudez, el sometimiento a frío intenso, el confinamiento en pequeños cubículos similares a atadudes y la repetida aplicación de golpes y bofetadas, además de muchas otras cosas que no vamos a mencionar para no herir sensibilidades. Pues bien, como todos sabemos, el personaje de Tai se quitó la vida después de un tiempo recluido, y ahora sabemos por qué. El nombre original de los Locust y su creación. Antes de que estos enemigos obtuvieran el nombre por el cual todos los conocemos, Epic Games les llamaba The Haste o los fantasmas. Dicho término se utilizaba porque una de las ideas originales de esta facción es que existieran leyendas en Sera de que aparecían en la noche para llevarse a la gente. Finalmente se decidió llamarlo Locust, pues según dicen sus desarrolladores va mucho más en consonancia con su personalidad, y si bien es cierto que el concepto cambió un poco hacia el final, siguieron conservando ese aire de horror porque originalmente fueron creados a partir de las pesadillas del propio Cliffy, el cual reconoció que antes de su creación había sufrido malos sueños con este tipo de criaturas. Por supuesto, cada diseñador acabó por darle su toque personal, pero en esencia todos comparten ciertas características. Finalmente, una vez el concepto estaba sobre la mesa, el equipo también se inspiró en los Uruk-hai del Señor de los Anillos, de ahí que algunos de ellos se asemejen un poco. Las bestias que utilizan los Locust. El ejército Locust está compuesto principalmente de estos y sus diferentes variantes, pero también utilizan una gran diversidad de criaturas que utilizan tanto a modo de montura como de vehículos bélicos. En principio se creía que todas estas criaturas eran autóctonas del planeta Sera, y así se siguió creyendo hasta la llegada de Gears Tactics. En realidad, que fueran nativas del planeta no tenía sentido porque nunca antes se habían visto sobre la superficie del planeta, por lo que la teoría llevaba a pensar que eran criaturas que subsistían bajo la corteza terrestre. Y si bien es cierto que existían algunas criaturas en el subsuelo como los Corpsec, los Crit e incluso los Brumak, Ukon, el villano principal de Gears Tactics, considerado el paciente cero del Centro de Investigación de Nueva Esperanza y por lo tanto uno de los primeros Locust, fue el encargado de la creación de muchas otras criaturas gracias a la experimentación genética. También fue el responsable de la equipación militar de la Horda, así como de amaestrar las criaturas que no creó, por lo que gran parte de la fuerza militar fue procurada por este Locust. El día E, la mente detrás, el significado. Uno de los eventos más importantes en todo el lore de Gears of War fue el Día de la Emergencia, mejor conocido como el Día E, fecha en la que los Locust salieron de la Tierra para invadir la superficie de Sera. Dicho ataque fue un perfecto ejemplo de coordinación militar planeado por el general Karn, quien decidió echar mano del terror para primero debilitar a la CGO y así poder dar un golpe fatal que encaminaría sus fuerzas hacia la victoria. Así pues, Karn, que curiosamente fue el primer terrateniente de los Locust y además es el villano principal de Gears of War Judgment, fue el cerebro ejecutor de este plan. Como detalle adicional, en España se malinterpretó el significado del Día de la Emergencia, pensando que se refería a que el surgir de los Locust causó un estado de emergencia, cuando en realidad la definición viene de emerger, es decir, los Locust emergieron del subsuelo, de ahí su nombre. La inspiración que le dio vida a la serie Gears of War. De acuerdo con una entrevista ofrecida por Cliff Bleszinski hace unos años, todo el concepto melancólico de Gears of War nació de un noviazgo fallido que tuvo de una visita a la ciudad de Londres. Según dice el desarrollador, la canción de Mad World, misma que fue usada para el épico comercial del primer título de la serie, le ayudó mucho a superar aquella relación.
También se dijo que la fotografía de Dom y Maria, que venía en la edición especial de Gears of War 2 y que podemos ver durante el juego, es una parodia de una real que el creador tenía con su expareja. A su vez, el concepto de Gears nació después de que su director, Cliffy, disfrutara de una partida de paintball. Por entonces ya estaba desarrollando los conceptos narrativos y el universo de Gears, y tenía claro que quería hacer un juego en tercera persona utilizando una cámara muy similar a la vista en Resident Evil 4, pero no fue hasta entonces que se preguntó si no podría incluir las coberturas de una forma más real. El mismo director confesó que conocía a otros juegos que ya la incluían, pero que en ningún caso le parecía un control óptimo. Así que reunió al equipo y estuvo trabajando duramente para conseguir un sistema de coberturas eficiente, que fuera rápido, cómodo y satisfactorio. Y vaya, a la vista está el resultado. Gears of War se convirtió en toda una referencia en los third-person shooters. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de curiosidades de la saga Gears of War. Debo decir que he disfrutado mucho con este vídeo y quisiera añadir que no será ni por asomo el único vídeo que le dedique a esta gran saga de acción, puesto que se trata de uno de mis universos favoritos. Sin más, yo me despido, soy Avatar, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Hasta pronto.